hablar de narcomenudeo, conflicto, violencia y paz en Costa Rica, ¿verdad? Normalmente cuando se habla de paz cuando se habla de Costa Rica se asocia únicamente al último de los conceptos de los cuales he hablado. Se asocia la visibilidad del país al concepto de paz por ser considerado no solo internacionalmente, también localmente, como un país pacífico, ¿verdad? Como una población pacífica, donde además de no tener un ejército desde el 48, como voy a explicar más adelante, históricamente hemos tenido tasas de homicidio muy bajos, ¿verdad? Que nos diferencian del resto de la región centroamericana, por ejemplo. Lo que voy a hacer, ¿verdad?, es hablar de narcomenudeo, de los conflictos entre las bandas y de cómo estos conflictos entre bandas y el aumento que se ha dado de los homicidios por causa de esos conflictos entre bandas nos permite también de cuestionar esta idea de Costa Rica como un país de paz únicamente, como un país de paz total, por lo menos como decíamos antes, que la paz total en varias de las exposiciones ha aparecido, es ilusorio y es una idea, ¿verdad?, que no es alcanzable, ¿verdad? Lo que voy a hacer en específico va a ser comparar la perspectiva y la narración que se da desde los medios de comunicación, en particular del periódico La Nación, que es el que se más vende en el país, de la narración que se hace del conflicto, ¿verdad?, la cual se enfoca principalmente y casi que únicamente en los homicidios, ¿verdad?, y nos hace creer que se da una alternancia entre momentos de paz, ¿verdad?, que viven las comunidades, y los momentos de guerras entre bandas. Voy a comparar esta perspectiva, esta narración, con la que es en cambio la perspectiva y la narración de los residentes de esas localidades, en particular de Rincón Grande de Pavas, la cual nos permite comprender que más de tener una alternancia entre paz y momentos de conflicto, ellos sienten que viven en un conflicto permanente. Por eso el título de la ponencia es un conflicto sin paz, ¿verdad? Y entonces, nada más para explicar, lo que estoy presentando en este momento son los resultados, parte de los resultados preliminares de un proceso de investigación que comenzó en enero de 2019 y que finalizará en diciembre de 2020, ¿verdad? Hace parte de una investigación que tiene como objetivo principal el de comprender el fenómeno del control territorial que ejercen las bandas de narcomenudeo en Pavas. Para hacer esto, hasta el momento he llevado a cabo 58 entrevistas, de las cuales analicé 40, ¿verdad?, sobre todo a residentes, en particular líderes comunitarios, políticos y que hacen parte de organizaciones no gubernativas, no privados de libertad, que hacían parte de las bandas de narcomenudeo, y funcionarios del gobierno nacional y local que trabajan en Pavas. Además he hecho una cartografía de los puntos de venta. Gracias a un colega historiador estoy llevando a cabo también un análisis de los medios de comunicación, ¿verdad? Hasta el momento se han analizado las noticias relacionadas a estos temas desde 2008 al 2013, la idea es ampliarlo hasta el 2018, y con colaboración con un colega de matemática aplicada estoy elaborando un sistema de medición del nivel de control territorial para determinar si en las localidades en las cuales están estas bandas el control que estos ejercen es bajo o inexistente, bajo, mediano o elevado, ¿verdad? La idea es producir también un sistema de medición que nos permita no solo comprender esta localidad, sino que se pueda usar para otros contextos también. Sin embargo, lo que voy a presentar ahora no tiene que ver mucho con el control territorial per se, sino es más esta comparación entre las dos perspectivas, la mediática y la vivencial de las personas que viven en estas localidades. Como les dije, ¿no? Costa Rica normalmente es asociado, sea nacionalmente que internacionalmente, al concepto de paz, sobre todo y principalmente porque desde el 48 se abolió el ejército en el país, el cual declaró una neutralidad perpetua y no armada respecto a los conflictos que se daban en la región, sobre todo en los años 80, ¿verdad?, donde el presidente Oscar Arias ganó un premio Nobel por la Paz por conseguir mediar, ¿no?, esta situación de conflicto que se daba en los países vecinos. Esta mediación, este premio Nobel por la Paz y esta neutralidad perpetua permitió, ¿no?, que se aumentara y que se consolidara una retórica institucional y un imaginario colectivo entre los ciudadanos de Costa Rica, ¿no?, del hecho que lo que nos caracteriza, la idiosincrasia nuestra, fundamentalmente se basa en el hecho de ser pacíficos y de repudiar cualquier tipo de conflicto y de violencia. Esta idea se pone en discusión y se puede cuestionar
a través del reciente aumento del número de homicidios que se ha dado en el país, ¿no? Es necesario y es suficiente pensar también que en el 91 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes era de 3.6 y hoy en día ya ha alcanzado los 12.1 en el 2017, que es el año en el que hemos tenido el récord máximo. Y claro, parece baja, ¿verdad? Parece baja si lo comparamos con algunos países de la región, ¿verdad? Honduras, el récord de Honduras es 155 homicidios por 100.000 habitantes. Entonces pensar a 12,1 como una cifra problemática, algunas personas pueden cuestionar esta comparación. Sin embargo, lo que yo también quisiera llevar a colación aquí es preguntarnos si la paz y la construcción de paz es un proceso que se puede medir y es un elemento que se puede medir a través de las estadísticas oficiales de la criminalidad, ¿verdad? Lo que yo propongo aquí es que más allá de medirla a través de únicamente de las estadísticas oficiales, se tiene que medir y se tiene que considerar con base en lo que es la vivencia de las personas que viven en localidades caracterizadas por altos niveles de conflicto. Como expliqué, la investigación que estoy llevando a cabo es en Rincón Grande de Pavas. Rincón Grande de Pavas es una localidad que, como lo pueden ver arriba, Pavas es el número 9. Pavas es el distrito más extenso y más poblado del país, ¿verdad? Hace parte de la capital. La parte que estoy analizando es la parte roja, ¿verdad? Que es Rincón Grande de Pavas, que se caracteriza por tener niveles de pobreza y violencia más elevados respecto a los del resto del país y mucho más elevados respecto a los lugares vecinos de Pavas, ¿verdad? Entonces, lo que caracteriza a Pavas en realidad es una gran desigualdad, ¿no?, entre las condiciones que viven sus habitantes. Para entender los procesos que se están dando actualmente en Pavas y la modalidad en la cual las personas viven estos conflictos entre bandas, me sirve comprender, ¿no? Me sirve lo que intenté responder a la pregunta es si en Pavas se vive un contexto de guerra o de paz, ¿verdad? Y para esto me doy cuenta que existe una literatura, ¿no?, en la cual se afirma que el concepto de paz tiene que ser indagado principalmente a través del hecho que los conflictos hoy en día son fuertemente atomizados, no necesariamente se dan únicamente entre estados, ¿verdad?, sino que se llevan a cabo sobre todo y principalmente entre civiles o entre el Estado y civiles, ¿verdad? Y es lo que hoy en día en esta nueva literatura viene llamado nuevas guerras, que son sustancialmente conflictos étnicos, religiosos y basados en digamos, hechos criminales y motivaciones criminales, más que políticas, aunque sí, esto no excluye el hecho que todavía se dan este tipo de conflictos, ¿verdad? Entonces, al momento de interrogarme si en Rincón Grande de Pavas o en Pavas en general se vive una situación de guerra o de paz, lo que estoy usando es el concepto de paz imperfecta, ¿verdad?, que nos ayuda a distanciarnos un poco de esta idea totalizante de paz que se quiso vender hasta ahora, de un país pacífico, de un país de paz, de un país que repudia y que no entra en conflicto, que no usa la violencia, etc., ¿verdad? Porque el conflicto es inherente a la sociedad, ¿verdad?, no se puede eliminar. Y el concepto de paz imperfecta nos permite entender que siempre y necesariamente hay una coexistencia entre una situación de paz y una situación de conflicto, ¿verdad? La paz imperfecta es una paz discontinua e inacabada. Eso nos permite entender también que no es un proceso al cual se llega y ahí quedamos, ¿verdad? Es un proceso que tiene que estar en continua transformación y en continua búsqueda. Además, para analizar el caso de Rincón Grande de Pavas, me baso en un trabajo que publiqué recientemente en el cual problematizo el concepto de violencia urbana, ¿verdad?, porque lo que digo es que sea en el debate académico que político, cuando se habla de violencia urbana, se habla de algunas formas muy específicas de violencia, ¿verdad?, no necesariamente las que suceden en la ciudad, sino las formas de violencia más visibles, las que más llaman la atención mediáticamente, por ejemplo. Principalmente en el caso de la literatura científica fue el que analicé de toda Latinoamérica, donde me di cuenta que cuando se habla de violencia urbana se habla principalmente de conflictos entre bandas y de homicidios, ¿verdad? El problema con este concepto y con esta utilizo del concepto de violencia urbana es que se invisibilizan todas las otras formas de violencia y de conflicto que no hacen parte, ¿no?, de esta dicotomía, ¿no?, entre paz cuando no hay violencia entre bandas y guerra en cambio cuando la violencia entre bandas se da, ¿verdad?
y además nos lleva a estigmatizar las poblaciones vulnerables de nuestras ciudades, ¿verdad? Las cuales terminan por ser identificadas como las responsables de la violencia urbana y no como las víctimas de la misma. En el caso de Costa Rica no lleva a cabo un análisis específico del concepto de violencia urbana que se hace en el país. Sin embargo, esto nos permite entender también la modalidad en la cual se vende y se produce y se reproduce el fenómeno del conflicto entre bandas en los medios de comunicación. Como les comenté, el colega historiador me está ayudando con el análisis de La Nación, ¿verdad? Y lo que nos permite ver que cuando se habla de conflictos, cuando se habla de sucesos en general, los sucesos son las noticias amarillistas, ¿verdad? Crimen, robos, homicidios, etc. ¿verdad? Cuando se habla de sucesos en La Nación, que es el periódico que más se vende en Costa Rica, vimos como entre el 2008 y el 2012 se dieron 445 noticias, la mayor parte de las cuales, el 76%, se enfocaba en San José. No porque la mayor parte de los homicidios y la criminalidad sea en San José, sino porque es el lugar que más tiene visibilidad, ¿verdad? A nivel nacional, por lo menos. De estas noticias vimos como el 35% está relacionado a los homicidios, el 15% a la lucha entre bandas y el 23% a la venta de drogas, lo que confirma un poco la hipótesis inicial que tenía, ¿no? Que cuando se habla de sucesos se tiende a dar prioridad a aquellas noticias, a la noticiabilidad, ¿no? De los elementos que tienen más, de las formas de violencia que tienen más visibilidad. En cambio, cuando nos enfocamos al caso específico de Pavas, vemos como de esas 340 noticias que se enfocan en San José, que es la capital del país, Pavas es la localidad que tiene una mayor noticiabilidad, con un 17.59%, y eso también es explicable a través del hecho que Pavas es, en estos años analizados, es la localidad que más ha tenido homicidios, en los cuales más se han verificado homicidios en la capital, ¿verdad? Un 22% de los homicidios se ha dado en Pavas, principalmente en Rincón Grande de Pavas. Lamentablemente no tengo las estadísticas de Rincón Grande de Pavas específicas porque las estadísticas están por distritos y no están segmentadas a un nivel territorial inferior de barrio, que sería lo que me serviría a mí, ¿verdad? Igual vemos como de la noticiabilidad de Pavas, igual que a nivel nacional, la mayor parte de las noticias están relacionadas a homicidios, lucha de bandas y venta de drogas, confirmando nuevamente la hipótesis que la mayor visibilidad se da a estas determinadas formas de violencia. A esta altura, la intención era contrastar, ¿no? Comparar la noticiabilidad del conflicto, la noticiabilidad de la violencia, con la cotidianidad de la violencia, ¿verdad? Para demostrar que más allá del hecho de los homicidios, ¿verdad? Y del hecho que se dan en momentos de paz, en el cual la gente teóricamente tendría que estar y vivir tranquila porque no se están dando lucha de bandas, incluso se puede hablar de meses, ¿no? Se puede hablar de 6 meses en los cuales no se verifican conflictos entre bandas y otros momentos de conflicto. Para las personas, en cambio, esta diferencia no es tan marcada como se muestra en los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque más allá de los homicidios, también se dan otras formas de violencia que normalmente no ganan la primera página de los periódicos. La noticia que mostré era sobre formas de tortura que estaban llevando a cabo las bandas de narcomenudeo, y es uno de los pocos, la puse porque es uno de los pocos y casos raros donde para hablar de las bandas se habla de algo diferente a lo que son los homicidios, ¿verdad? En general, bueno, los privados de libertad que hacían parte de las bandas de narcomenudeo me dicen, bueno, nosotros sí, es verdad, matamos, me dice un privado de libertad, pero antes de matar, lo que hacemos es disparar en las casas, ¿verdad? de los rivales, incendiar sus casas, sus automóviles, muchas veces lo que hacemos es como casi demostrando que eran personas buenas, no que no mataban directamente, sino lo que hacían era llevar a cabo otras formas de violencia, ¿verdad? Además, lo que narran los vecinos es que se han dado en muchos de estos barrios de Rincón Grande de Pavas centros de tortura, donde pueden escuchar a personas, a los llantos, a los gritos de las personas que son torturadas en estas localidades, y que estos grupos llevan a cabo también formas de violencia sexual contra mujeres principalmente, ¿verdad? Contra jóvenes mujeres en Rincón Grande de Pavas.
más allá de los homicidios y sí relacionado a la violencia armada, ¿verdad? Lo que más impacto tiene en las personas que viven en estas localidades son las balaceras, ¿verdad? Un poco porque, como dicen, ya no sabemos cuándo es que estamos seguros, sea de día que de noche, ¿verdad? No sabemos cuándo podemos salir tranquilamente de nuestra casa. Y además porque dicen, sí es verdad que a veces el barrio está tenso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hubo algún homicidio, algún conflicto evidente, ¿verdad? Y a veces el barrio está calmo, en el sentido que no se dan conflictos tal vez hasta por muchos meses. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando el barrio está calmo nosotros vivimos con tranquilidad, ¿verdad? El miedo, dicen, y lo que narran es que es lo que caracteriza su vida cotidiana, porque nunca saben cuándo y por cuál razón el barrio va a pasar de estar tenso a estar calmo, ¿verdad? En principal, lo que los atormenta y lo que más les da temor son las balas perdidas, sobre todo por el hecho que una bala perdida puede golpear a una mujer, un hombre, un adulto mayor, un niño, sin ninguna distinción. Por ejemplo, cito una parte de una entrevista donde dice: aquí diagonal vive una familia mía. Un día a las 3 de la mañana hubo una balacera, cayó una bala en el cuarto de la niña, estaba durmiendo. Está la cama y la bala le pegó en el respaldar de la cama, a 5 centímetros de la cabeza de la chiquita, para que se dé una idea del peligro que pasa, de la peligrosidad que tenemos aquí, ¿verdad? Y este episodio, ¿verdad?, no necesariamente pasa todos los días, no necesariamente es noticiado en los periódicos, ¿verdad?, pero sí marca y señala la cotidianidad de las personas y la vivencia que tienen de sus propios territorios. Además de los homicidios, de las balaceras, ¿verdad?, también se da una violencia directa contra las personas que viven en estas localidades por parte de los grupos de narcomenudeo. En particular, agresiones físicas y homicidios, ¿no?, para disuadir a las personas de denunciar contra las fuerzas de policía, ¿verdad? Se han dado robos de casas también, donde se amenazan a las personas que entran en conflicto con estos grupos, principalmente por querer denunciar o por demostrar su insatisfacción ante estas personas, ¿verdad? Se les intima a que se vayan de sus propias casas y se entra, se apropian estas habitaciones. Sustancialmente, esta situación de amenaza y violencia física contra las personas lo que hace es que éstas vivan en una situación que consideran de impotencia porque no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces lo que vemos es, lo que no aparece en los periódicos, es que más allá de la violencia directa, estas personas viven en una continua situación de miedo e impotencia, ¿verdad? Lo que los lleva, ¿verdad?, a unas reacciones específicas, ¿verdad? En particular el hecho que la solución principal que encuentran, que de hecho no es una solución sino que es una reacción, es la de recluirse en el ámbito doméstico, ¿verdad? O sea, encerrarse en sus propias casas, en particular después de las horas, después del atardecer, o sea, durante la noche, recluirse a sí mismos y a sus propios familiares, sobre todo en el caso de las madres de familia, ¿verdad?, donde lo que hacen es impedirle a sus hijos que crezcan, ¿verdad?, que salgan de la casa, y de esta manera lo que pasa es que no solo ¿verdad?, están obligando, ¿verdad?, autoimponiendo una reclusión, ¿verdad?, sino también que están limitando una serie de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes, ¿no?, de llevar a cabo actividades recreativas y de vivir el espacio público en general, ¿verdad? Y aquí cito, ¿verdad?, otra cita es cuando una persona me está diciendo que es lo que había pasado a un adolescente, ¿verdad?, que es lo que le había dicho a un adolescente. Le dice: vea, ya no sigo con el equipo, le dijo el adolescente a la persona. Y esta le pregunta: ¿y ahí por qué? ¿Qué le pasó? Y ahí continúa a explicarme. Y ya me contó que había una balacera, que los niños corriendo, que los papás, que la gente y que esto. Y entonces eso implica que la gente se guarde en sus casas y que esas cosas no sucedan, ¿verdad? Y usted aquí, después de las 6:30 o 7, todo el mundo está en su casa, ¿verdad? Entonces vemos cómo el impacto, ¿verdad?, en la cotidianidad de las personas es muy fuerte si no les permite ni siquiera de salir de sus propias habitaciones o de permitir a sus propios hijos de vivir el espacio público de sus barrios. Esto tiene también unas consecuencias en las comunidades, ¿verdad? Y es el hecho principalmente que el miedo, ¿no?, este aislamiento que autoproducen las personas, los lleva a individualizarse, a pensar solo en sí mismos, en cierto sentido a limitar su relación con los vecinos,
y de esta manera lo que se hace es que lo que sucede es que se debilita el vínculo entre las personas y la relación positiva que estos pueden tener con sus propias localidades disminuye, ¿verdad? Entonces, de esta manera también lo que sucede es que disminuye la participación comunitaria y se limita la posibilidad de encontrar soluciones comunes a las problemáticas que viven estas personas. Además, una de las consecuencias comunitarias que he podido notar es el hecho que las personas viven la estigmatización que se da a través de los medios de comunicación, los cuales se enfocan única y casi que exclusivamente en los homicidios, ¿verdad? En su vida cotidiana cuando estas salen de sus barrios, o el hecho que las personas de fuera, por ejemplo familiares y amigos, no quieran venir a visitarlos porque consideran no solo la localidad como peligrosa, sino que consideran también como digamos, pertenecientes a bandas un número mayor de la población de lo que de hecho es. Y casi concluyendo, tiene un impacto también la violencia y los conflictos en la vida de las personas, porque esto limita, ¿no?, el acceso a los servicios públicos que estos tienen, no solo públicos sino también privados, pero en particular públicos, que es prácticamente importante, en el sentido que repartidores, sea de comida por ejemplo, ¿verdad?, como Uber Eats y ese tipo de cosas, ya no quieren entrar en esta localidad, y también los repartidores que llevan la mercancía a los negocios, a las entidades comerciales, ya no quieren entrar, sino es con seguridad privada, por ejemplo, ¿verdad? Y más grave aún el hecho que muchas veces las ambulancias mismas no quieren entrar en estas localidades si no están acompañadas por parte de la policía, al igual que los bomberos. Además, en la clínica local se han dado situaciones muy intensas, ¿verdad?, de conflicto, en las cuales, por ejemplo, llegan personas variadas de bandas de narcomenudeo y obligan a las personas que trabajan ahí a atender primero a la persona que ellos acompañan, y además las ponen en riesgo constante, porque lo que dicen es, las personas que trabajan en la clínica, que estas personas llegan y muchas veces son seguidas por parte de las personas con las cuales tuvieron un conflicto recientemente. Entonces, cuando llegan están obligadas por protocolo a cerrar toda la clínica, lo que impide también el acceso a otras personas, ¿verdad? Tiene un impacto también en los centros educativos, ¿verdad? Lógicamente, porque las personas que trabajan ahí no solo tienen en riesgo su propia seguridad cuando se dan balaceras, y a veces les ha tocado cerrar la escuela por balaceras que se dan en cercanía de estas, ¿verdad?, sino también porque los mismos niños van aprendiendo comportamientos, ¿no?, y los van reproduciendo en el mismo centro educativo, ¿verdad? Entonces se han formado bandas de menores de edad que lo que hacen es robar otros compañeros, y en estas se han llevado a cabo también formas de venta de drogas con niños que comienzan a vender droga a partir de los 8 o 9 años. Y ahora sí, para concluir, también pude verificar que si es verdad que todo esto tiene un impacto negativo en la vida de estas personas, también existe una reacción, ¿no?, de las personas ante el conflicto. Estas no se quedan únicamente, no todas por lo menos, se quedan únicamente como espectadores. Si es verdad que la gran mayoría decide como solución de recluirse en sus propias casas, o en algunos casos de cambiar lugar de residencia, solución que no pueden todos, obviamente, porque no todos pueden abandonar ni tienen la capacidad económica para abandonar su lugar de residencia, ¿verdad? Se han llevado a cabo, así como demuestra Jerry Kilansky, algunas estrategias que se dan ante el conflicto, ¿verdad? Y estas pueden ser estrategias individuales y no violentas, y en el caso de Pavas, lo que han narrado a las personas es que estas pasan a través principalmente de denuncias anónimas, que son pocas pero sí se han dado, así como me explicó también el jefe de la OIJ, que es el organismo de investigación judicial de Costa Rica, donde dice que de esta localidad llegan denuncias, sobre todo a través de las redes sociales, que llegan de forma anónima. También se han dado estrategias colectivas y no violentas, y ahí hemos visto cómo hace 5 años, por ejemplo, se dio una marcha para la paz después de un momento en el que se dieron varios homicidios seguidos. Algunos barrios han intentado poner cámaras de seguridad. Esto lo único que ha producido en realidad es una delocalización de la venta de drogas, entonces no resuelve el conflicto, pero lo que hace es ponerlo en otro lado, ¿verdad? Es como quitárselo de encima y ponérselo a otra gente del mismo barrio incluso, ¿verdad? Se ha intentado hacer patrullajes comunitarios, pero por la escasa participación no han tenido mucho suceso.
y algunos grupos están proponiendo alternativas lúdicas y culturales para los jóvenes, no solo para que se alejen de la actividad de narcomenudeo, sino para que se alejen del consumo de drogas, y de esta manera ellos dicen, ¿verdad?, se dé menos posibilidad a las bandas de narcomenudeo para que se enriquezcan. En otros casos, los vecinos han intentado llevar a cabo cierres de calles y construcción de muros, que de nuevo no resuelve el conflicto, pero lo que hace es evitar que el conflicto llegue hacia sus propias digamos, habitaciones y sus casas. Entonces todo esto lo que me hace preguntarme es que en un conflicto, en una situación como la costarricense, ¿verdad?, que tendría que estar marcada por una paz permanente, lo que me hace preguntarme es una paz para quién, sustancialmente. Pero bueno, muchas gracias. Mil gracias, Sebastián, por esta presentación que me imagino que para la mayoría de nosotros los resultados son muy poco sorprendentes a lo mejor, o digamos desconocidos, porque claro, nuestra imagen de tu país, Costa Rica, es otra, como la isla de La Paz. Muchas gracias, incluso por es un ejemplo magnífico del tema de un análisis crítico de la paz y del entrelazamiento entre paz y violencia. Está abierto el debate. Macarena primero. Gracias. Gracias por tu presentación. Creo que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo creo que sigue el tenor de lo que hemos estado también aquí platicando, ¿no? Justamente, ¿no? De paz para quien, que implica la paz no es la ausencia de violencia, ¿no?, sino también es una construcción, ¿no? Pero aquí la pregunta que yo tengo, más que nada, es como de curiosidad. Si en tu análisis el elemento de migración, si coincide el aumento de la violencia con una mayor migración de otros países dada la violencia no alrededor, y si eso ha repercutido de alguna manera, y sí, es como me surgió esa curiosidad. Muchas gracias. Seguimos aquí, por favor. Un momentito, ya tiene el micrófono. Hola, buenas tardes. Mencionaba poblaciones vulnerables. Entonces me gustaría conocer su definición para esta investigación de una población vulnerable. Gracias. Una más, Mariana, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Me parece una investigación sumamente interesante y que tiene muchos puentes también con lo que trabajo. Y en ese orden quería preguntarte si pudieras ampliar algunos criterios metodológicos de trabajo de campo acerca de quiénes son todos esos entrevistados y a qué características responden, dónde estás, etc. Ok, te toca. Okay. Los números de migración y las personas de países, ¿verdad? También porque es uno de los aspectos que estoy analizando, aparecer la causalidad de no es por una llegada de más o menos inmigrantes, sino se debe a cambios de mandos que se han dado